Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte, bienvenidos a este lugar mágico y misterioso del corazón del sur de Francia. Nos encontramos en la villa medieval de Conques, Concas en occitano, situada en el departamento de Aveyron en Occitania, sur de Francia, y hemos venido a ver esta maravillosa iglesia que es uno de los ejemplos más extraordinarios y más bonitos, yo diría, de toda la arquitectura medieval europea. Se trata de la iglesia románica de peregrinación de Sainte-Foy-de-Conques. Si os interesa, seguid mirando. ¡Vamos allá! Ya desde antes de entrar a este diminuto pueblecito o aldea, podemos admirar su entorno y ver que se encuentra en un paraje realmente maravilloso, rodeado de bosques y de montes, al borde del valle de un río, aquí en pleno corazón de Francia. Os tengo que decir que Conques, que ahora tiene apenas 300 habitantes, era una etapa muy importante en uno de los caminos de Santiago que atraviesan Francia, concretamente de la vía Podensis, que partía de Le Puy-en-Velay, pasa por aquí, también por Moissac, y se une con otras dos en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, por ahí, para entrar en España a través de los Pirineos por Roncesvalles. Luego había una cuarta vía, que es la vía Tolosana, que venía de Italia y atravesaba todo el sur de Francia, y esta última entra en España por el Pirineo aragonés, por el puerto de Somport. Pues bien, aquí en Conques, que prácticamente no había nada, resulta que el abad de esta abadía robó los restos de una santa mártir llamada Sainte Foy, es decir, más o menos Santa Fe de Hagen, que estaba ahí en esa abadía de Hagen, y este abad pues consiguió robar esas reliquias, esos restos, para atraer a los peregrinos, que efectivamente comenzaron a venir. Era una santa que murió en época del obispo Maximiano, a la edad de 13 años, y curiosamente, os lo digo así como curiosidad, fue asada a la parrilla, al igual que nuestro santo oscense San Lorenzo. Así pues, a partir de ese momento empezó a recibir muchísima peregrinación, muchos peregrinos, muchas visitas, y eso llevó a la construcción de esta maravillosa iglesia, que es una iglesia con características especiales, ya que se trata, como decía, de una iglesia románica de peregrinación. ¿Y qué características son estas? Bueno, pues aparte de tener planta de cruz latina, que en este caso es una planta súper corta, ya os lo enseñaré en un dibujo, es decir, tiene muy pocos tramos de naves longitudinales, y lo que sí que tiene es una grandísima cabecera muy desarrollada, que veremos después. Y bueno, aparte de tener esa planta de cruz latina, como digo, suelen tener también una tribuna, es decir, unas naves sobre las naves laterales para permitir la circulación de los peregrinos. Cuentan también con girola o deambulatorio en torno a la capilla mayor, es decir, al altar, para que los peregrinos puedan también circular alrededor y observar las reliquias sin molestar al culto, si está teniendo lugar. Y bueno, básicamente este es uno de los ejemplos prototípicos. Hay otros, por supuesto, muy importantes, como la Catedral de Saint-Sernin de Toulouse o la misma Catedral de Santiago de Compostela, por supuesto. Bien, y aprovechando que me encuentro en un lugar privilegiado aquí, rodeado de robles, en un punto alto, podemos ver, aparte de toda la villa o aldea de Conques, el exterior de la iglesia abacial, que como veis tiene un aspecto bastante sólido, recio o robusto, así un poco poderoso, podríamos decir, características, por otra parte, propias de la arquitectura románica, ¿no? Esa austeridad, esa construcción con sillares de piedra, pero aquí un poco todavía más, ¿no? Sobre todo por la presencia de esos numerosos contrafuertes y por los tejados de pizarra, que son así más oscuros, y bueno, tiene ese aspecto sólido, como digo. También podemos observar desde aquí perfectamente que tiene esa planta de cruz latina, con esas naves longitudinales un poquito más cortas de lo habitual, y bueno, observad también estas torres cuadradas muy poderosas con esos contrafuertes, como decía, rematadas por bueno, los campanarios y unos chapiteles de tipo piramidal, ¿no? Sobre base cuadrada, tienen pues terminan en punta en forma piramidal. Y luego vemos también esa pequeña torre que hay sobre el crucero, que en la arquitectura románica recibe el nombre de cimborrio.
bueno, y en la gótica también. Tiene planta octogonal, dos pisos, como veis, con ventanas, y se remata de nuevo con ese chapitel piramidal, pero de base octogonal. También se ve por ahí el transepto, de nuevo con contrafuertes, y se puede observar un poquito ligeramente desde ahí lo que sería el ábside con la girola o deambulatorio, que veremos después mucho mejor cuando estemos más cerca. Bueno, y no os he dicho que la fachada cuenta con uno de los mejores ejemplos de la escultura románica en el mundo, que es un tímpano maravilloso con el tema del juicio final, que por supuesto veremos después. Como podéis observar, la inmensa mole de esta iglesia abacial ocupa prácticamente todo el pueblo, es decir, domina todo el casco urbano, y bueno, se ve también rodeado pues de otras casitas medievales súper chulas. En fin, este es el aspecto que tiene desde el exterior, pero imagino que también querréis verlo por dentro, ¿no? Pues nada, vamos a bajar a ver qué se ve, qué os puedo ofrecer. Bien, amigas y amigos, pues ya nos encontramos aquí frente a la iglesia abacial. Estamos concretamente en su cabecera y podemos observar desde aquí ya el aspecto poderoso de uno de los brazos del transepto, y como digo, toda esta imponente cabecera, que está formada por varios absidiolos, como podéis ver, estas formas semicirculares. Luego vemos también esta más grande, que correspondería por el interior a la girola o deambulatorio, y finalmente aquí pues la parte del ábside principal, donde estaría la capilla mayor. Por la parte de arriba, como veis, de nuevo ese cimborrio, que es esa torre octogonal, dos pisos con ventanas en arcos de medio punto, y rematado por ese chapitel piramidal de planta octogonal, por supuesto. ¡Wow! Es chulísimo, señores. Me encanta. Bien, amigos, pues ya nos encontramos frente a la fachada principal de esta iglesia abacial, como veis, de aspecto muy potente, muy sobrio y muy de fortaleza casi, dado por estas torres cuadradas que flanquean la propia fachada y que a su vez están soportadas por estos gruesos contrafuertes de mampostería. Esas torres se rematan, como decíamos antes, por esos campanarios cubiertos con chapiteles piramidales, y luego tenemos la zona central con sus ventanales, y aquí en la parte baja la portada con una doble entrada y el impresionante tímpano cubierto por un arco de medio punto y ese tejadillo a doble vertiente, tímpano que os voy a describir después. El interior de esta iglesia abacial de Saint-Foy-de-Conques es de una absoluta simplicidad y austeridad, y sigue el esquema de las típicas iglesias de peregrinación que ya os comentaba antes, es decir, planta de cruz latina. Aquí vemos estas tres naves longitudinales, la central cubierta mediante bóveda de cañón con arcos fajones, que son estos arcos transversales que van fajando la bóveda, y las naves laterales se cubren mediante bóveda de arista, que son estas bóvedas que tienen, pues eso, aristas. Unas naves se separan de otras mediante arcos de medio punto peraltados. Otra cosa que tienen en común con las iglesias de peregrinación como Saint-Sernin de Toulouse o la Catedral de Santiago, y sobre las naves laterales aparece, como os explicaba antes también, esa tribuna o matroneo, que son pues unas nuevas naves a las que tenían acceso los peregrinos, donde podían descansar, comer, dormir, en fin, lo que quisieran. Todo ello, como veis, casi privado completamente de decoración que aparece tan solo en los capiteles de las columnas de esta parte superior. Por lo demás, pues todo está muy limpio y austero, y da una gran sensación, no sé, de limpieza, de austeridad, de paz y de serenidad. Estamos recorriendo una de las naves laterales para acercarnos hacia la zona del crucero, que es donde se cruzan pues las naves longitudinales y el transepto. Fijaos, aquí tenemos esta parte central, este crucero, como digo, que tiene una base octogonal sobre la que después apoya el cimborrio, esa torre octogonal que veíamos por fuera. Pues aquí lo tenemos por el interior, con esa cúpula con nervios que van separando, van a los vértices del octógono.
Y sobre estos elementos triangulares que se llaman trompas, que sirven para pasar del espacio cuadrado al espacio octogonal, pues tenemos esculturas, de las pocas, como decía, que hay en toda la iglesia, que representan pues diferentes ángeles. Muchas veces son los cuatro evangelistas, otras veces los doctores de la iglesia, y aquí pues creo que son ángeles simplemente. Más allá del crucero y de ese cimborrio, lo que encontramos es un tramo más de nave central y a continuación pues esta bóveda de horno, que es la que cubre el ábside o capilla mayor, que sería ya directamente la parte más importante de la cabecera. Como veis, hay dos registros, dos pisos con arcos de medio punto ligeramente peraltados, es decir, un poquito sobreelevados. Algunos tienen ventanas y otros no. Y por debajo pues toda esta serie de arcos, estos sí muy peraltados, como veis, muy verticales, que apoyan sobre estas grandes columnas con capiteles, más allá de las cuales lo que veríamos ya es la girola o deambulatorio que vamos a recorrer, si nos dejan. Bueno, pues sí que nos dejaban y ahora nos encontramos precisamente en esta nave semicircular llamada girola o deambulatorio, que rodea el altar mayor por detrás y que se cubre, como veis, con estas curiosas bóvedas de arista que deberían tener, aunque están muy fusionadas entre sí, forma trapezoidal, forma de trapecio, para irse adaptando a la curvatura. Vamos a avanzar un poquito para que las veáis. Es muy bonito dentro de esta grandísima simplicidad. Fijaos cómo podemos recorrer por detrás toda esta parte del altar mayor, y todo pues con esta pureza propias del románico, que hacen de esta uno de los ejemplos más bellos, más elegantes y más puros de la arquitectura románica en Francia y en toda Europa. ¡Qué preciosidad! Me encanta. Quería completar la descripción de esta girola con una curiosidad que no tiene que ver con el románico, pero sí con esta iglesia, que es este conjunto de vidrieras que son muy recientes, son del siglo XX. Las originales, por supuesto, se perdieron, si es que algún día las tuvo. Quizá solo tenía alabastro con el que se solían cerrar estas ventanas, pero bueno, si las tuvo, como digo, se perdieron probablemente en alguna guerra y han sido sustituidas por estos vidrios de un artista francés llamado Pierre Soulages, que la realizó entre los años 80 y 90. Y tengo que decir que yo, que no soy muy amigo de añadir cosas contemporáneas a edificios medievales, pues en este caso me gusta el efecto, porque ha sido muy respetuoso, y en lugar de poner figuras con colorines como hacen en otras iglesias, estropeando la magia de la austeridad románicas, en este caso, como digo, ha hecho algo muy simple, muy sencillo, como veis, sin querer representar formas figurativas, sino simplemente con estas líneas, y el conjunto, digamos que es bastante armónico, le pega bastante a toda esta abadía y a esta iglesia abacial románica, completando pues esta vida del edificio. Recordemos que esos edificios siguen viviendo o se siguen manteniendo mientras sigan vivos o se sigan utilizando. Y este es el caso de la iglesia abacial de Saint-Foy-de-Conques. He visto peregrinos, lo cual significa que sigue cumpliendo esa función para la que fue creada. Bien, amigos, pues ha llegado el momento culminante de este vídeo, que es la descripción de su maravilloso tímpano de la portada principal de la fachada occidental. Es un tímpano maravilloso, una pieza clave en la escultura románica francesa, y como muchos de estos tímpanos románicos, representa el tema del juicio final. Este juicio final aparece presidido en el centro por la figura del Pantocrator o Maiestas Domini, y está dividido, como podéis ver, en 3 registros con infinidad de escenas, personajes y momentos así curiosísimos que vamos a describir a continuación. Bien, pues comenzando desde la parte alta, el registro superior, como veis, está decorado con figuras de unos ángeles que sujetan la cruz de Cristo, que demuestra que él, además de juez, es también salvador, ¿no? La cruz salvadora, puesto que él murió en la cruz por nosotros.
Junto a estos ángeles aparecen dos personificaciones, fijaos, porque está escrito del sol y de la luna, como diciendo que Cristo, Dios, preside también los astros, el día, la noche y toda la realidad. Luego tenemos por aquí, como veis, una especie de nubes, unas formaciones como de ondas, de olas, y a derecha e izquierda aparecen unos ángeles que van tocando pues estas trompas, ¿no? Estas especie de trompetas como anunciando el fin de los tiempos y la llegada del juicio. Recordad que, bueno, el juicio final era un tema muy popular, muy frecuente en estas iglesias de peregrinación, porque había que recordar a los peregrinos cuál era el objeto de esa peregrinación, que era la obtención del perdón de los pecados, so pena de, bueno, sufrir los suplicios del infierno. En el centro aparecía, como decíamos, la Majestas Domini o Pantocrator, que es esta figura de Cristo en majestad, sentado en un trono, rodeado de la mandorla o almendra mística, que sería esa especie de aureola con forma de almendra, que tiene además un fondo azulado y con estrellas doradas. No sé si os habéis fijado que estaba policromado. Se conserva poco de la policromía, pero todavía se puede adivinar. Alrededor de esa mandorla tenemos de nuevo una especie de nubes o de olas. Abajo de nuevo otros personajillos que sostienen unos candelabros, y por aquí tenemos ya, bueno, a los dos lados aparecen pues los dos momentos, digamos, del juicio. A la izquierda, por tanto, a la derecha de Jesús, que lo demuestra con su mano levantada, estarían los salvados, y a su izquierda, con la mano hacia abajo, serían los condenados. Fijaos que por aquí encontramos en este registro central, se adivina muy bien la figura de San Pedro con la llave del cielo. Este parecería ser Santiago, aunque no lo tengo muy claro porque lleva una especie de bordón de peregrino, y por aquí aparece, por supuesto, la Virgen María, Madre de Jesús. Luego aparecen diversos santos, no os voy a describir todos porque sería larguísimo. Sí que os diré una curiosidad, y es que aquí, en este punto intermedio, aparece Sainte Foy, es decir, Santa Fe, la santa a la que está dedicada esta abadía y cuyas reliquias se conservan en el interior, que aparece así como, bueno, así no, arrodillada y en actitud de oración, y la mano de Dios que le está como bendiciendo y protegiendo. Y a la izquierda, con estos arquitos de medio punto, veis unas cadenas que supone que están rotas porque supone la liberación gracias a la intermediación de esta santa. Por debajo de la santa encontramos esta especie de templo con tejado a doble vertiente, bajo el cual hay una serie de arquerías, así de arcos de medio punto peraltados, con diferentes santos, personajes dentro de los salvados, ¿no? De los que gozan de la bienaventuranza de la salvación. Y por aquí aparece, bueno, el que podría ser el que le recibe bajo la puerta del cielo, está recibiendo a algunos que van a entrar, y por aquí, fijaos que aparecen a la derecha de la santa, vemos una especie de ángeles o caballeros que están rechazando a otros que se querían colar y que no pueden entrar. Hay incluso algunos monjes, algunos personajes que querían irse del infierno para ir al cielo y no les están dejando. Y bueno, como decía por aquí, pues aparece el personaje que de nuevo podría ser San Pedro, recibiendo las almas de los salvados y acogiéndolas a través de esta puerta con cerradura que es tan chula, todo con esa policromía que todavía se puede vislumbrar. Pero desde mi punto de vista, la parte más interesante de la representación del tímpano es sin duda la de los condenados, porque frente a esta que, digamos, tiene personajes más tranquilitos, todo más regular, más serio, digamos, aquí los artistas se explayaron con representaciones mucho más dramáticas, más coloridas y más impresionantes. A la derecha de estos ángeles que portan diferentes instrumentos y armas que parecen de nuevo estar flotando sobre una especie de mar, encontramos pues demonios que están sometiendo a todo tipo de torturas y vejaciones a estos condenados. Aquí hay una serie de momentos dramáticos, se están colgando a uno, otro boca abajo para ir de una polea, y por aquí abajo aparece algo que es muy chulo, muy simbólico, que es, bueno, en medio aparece Satanás, claro, el que preside todo, y bajo otra vez esta techumbre a doble vertiente, tenemos por un lado el Leviatán, que es este monstruo que con sus fauces va tragándose a todos los condenados, azuzados por este otro demonio que les está empujando con esa especie de embudo, no sé, de hisopo, de instrumento, y por aquí aparece
aparecen los diversas, los pecados capitales, los errores humanos que están siendo castigados de diferente forma. Por ejemplo, fijaos aquí, tenemos el pecado de la soberbia, representado por este caballero que lleva incluso su cota de malla, que está siendo desarzonado y tumbado, tirado de su propio caballo. Luego a la derecha tenemos la representación de la lujuria, que sería esta mujer con los pechos descubiertos, que para castigarla por su pecado, digamos que es atada por el cuello a su amante para toda la eternidad. ¿No querías un amante? Pues toma amante y te lo aguantas para siempre ahí atado. Y luego, bueno, aparecen otros personajes, otras torturas. Fijaos este que es el pecado de la avaricia. Entonces es este hombre barbado que lo están colgando con el peso de su propia bolsa de dinero. Entonces, como su bolsa de dinero pesa mucho, pues él lo están ahorcando, claro, y sufre pues la pena de su propia avaricia. O por aquí aparece también la gula, en fin, todo tipo de pecados, de dolores, fijaos aquí una especie de llama que están quemando a otro, un montón de personajes riquísimos con una especie de advertencia, ¿no?, a todos diciendo cuidado lo que hacéis porque podéis sufrir estos castigos del infierno. Parece algo realmente increíble, muy expresivo y realmente fantástico. Bueno, y quería terminar la descripción del tímpano con una curiosidad que no mucha gente se da cuenta, o no todos se dan cuenta, que es la representación de estos personajillos en la última arquivolta del tímpano. Fijaos que están como asomándose, ahí como doblando o abriendo esa arquivolta y están pues apareciéndose ahí como saludando, una especie de momento jocoso, divertido que se permiten estos escultores, estos artistas, junto al ajedrezado jaqués. Recordemos que es una decoración típica del Camino de Santiago, pero mirad estos personajillos que son realmente curiosos, que se parecen a unas viñetas, unas tiras cómicas que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, según he leído por ahí. Pero mirad qué gracia, cómo añaden pues ese tono burlesco a un tema que en realidad es muy serio, que es este tema del juicio final. Pero bueno, pues una curiosidad para que veáis que no todo es dramatismo en la escultura medieval europea. ¡Qué maravilla, señores! Me encanta. Bien, amigos, pues esto era todo desde la iglesia abacial de Saint-Foy-de-Conques en el sur de Francia, en Occitania. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale a me gusta. Y por supuesto, si no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.